a los que nos están viendo vía streaming. Hoy tenemos el agrado de que nuestra reunión esté a cargo de nuestros gastroenterólogos infantiles. El tema de hoy será potenciales aplicaciones de imágenes endoscópicas avanzadas en pediatría. La charla será realizada por la doctora Yalda Lucero. Ella es gastroenteróloga infantil, profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Hospital Sotero del Río, y también trabaja en Clínica Alemana de Santiago. Adelante, doctora Yalda. Bueno, muy buenos días. Agradezco la invitación de poder participar compartiendo este tema con ustedes, que la verdad yo le veo bastante proyección. Los gastroenterólogos de adulto, que la mayoría de los que están viendo esta presentación, tienen probablemente mucha experiencia en este ámbito, pero en pediatría esto es un área aún muy poco desarrollada. No tengo conflictos de interés respecto a esta presentación. Y bueno, quería partir contándoles de dónde surge esta inquietud que parte como personal, pero creo que ojalá se expanda a muchos de mis colegas. Entonces, esta inquietud surge de un proyecto de investigación. Bueno, yo trabajando en la Universidad de Chile me dedico a la investigación clínica y yo el año pasado estaba preparando esta postulación a un proyecto Fondesit regular que era sobre Helicobacter pylori. Entonces el tema era transición de niño a adulto en respuesta inmune y daño gástrico en individuos sintomáticos infectados por Helicobacter pylori. La idea de esto es llenar el vacío de información que existe entre lo que ocurre inmunológicamente con el niño, donde predomina una respuesta T reguladora, respecto al adulto, donde predomina una respuesta más bien inflamatoria, tipo TH1, TH17, y eventualmente puede desarrollarse cáncer gástrico. Y bueno, me adjudiqué finalmente este proyecto Fondesit y había, bueno, que se resume básicamente en lo que se muestra en esta imagen. Aquí hay una línea de tiempo entre los 0 y los 26 años, y en verde está la respuesta inmune T reguladora, que sería positiva, por eso lo puse aquí en color verde, y acá abajo en rojo está la respuesta de daño, TH1, TH17, inflamación y daño gástrico. Entonces lo que quiere representar esta figura es que una vez que se adquiere el Helicobacter pylori en la infancia, aquí en verde claro, entonces se estimula una respuesta T reguladora que tiene efectos positivos, porque controla de alguna manera la inflamación en general, y en niños se ha visto que se asocia a disminución de atopia y de enfermedades alérgicas. Entonces, por ese motivo, nosotros los gastropediatras defendemos, entre comillas, al Helicobacter pylori y solo lo erradicamos si es que hay una úlcera o alguna lesión significativa endoscópica, ¿ya? Entonces, bueno, esta respuesta inmune reguladora va disminuyendo con el tiempo y en algún momento se hace similar a individuos no infectados por Helicobacter, que sería este verde oscuro, ¿ya? Y por otra parte, al adquirir la infección por Helicobacter pylori, la respuesta inmune de tipo inflamatorio entonces es muy baja, pero en la medida que disminuye esta respuesta T reguladora, empieza a aumentar el daño, ¿ya? Entonces la idea es determinar esta edad, que probablemente está en la adolescencia, a la cual empieza a valer la pena erradicar, cosa que nosotros los gastropediatras evitamos, pero que los gastroenterólogos de adultos hacen con mucha frecuencia, ¿ya? Y para lograr completar este estudio, había dos hallazgos que eran claves. Uno era la detección de Helicobacter pylori, que se iba a hacer por test de ureasa y por biopsia inmunohistoquímica, y la otra era la detección de marcadores de daño, inflamación, atrofia y metaplasia intestinal a nivel gástrico. Entonces, nosotros los gastropediatras tomamos biopsias al azar, ¿ya? Y yo quería de alguna manera mejorar el rendimiento de esas biopsias. En particular, atrofia y metaplasia lo vamos a hacer con protocolo de Sidney, que son biopsias totalmente al azar. Entonces, la pregunta era cómo podemos mejorar la tasa de detección de lesiones y de detección de Helicobacter. Y coincidió eso con haber asistido a un curso donde vino el doctor Herbert Burgos, acá a Chile, donde él presentó el tema de imágenes avanzadas y dentro de otras cosas, él lo presentaba como una opción para mejorar la detección de metaplasia, atrofia y también de Helicobacter pylori. Entonces, de ahí vino esta inquietud de ver si esto podía aplicarse a pediatría, donde definitivamente no lo estábamos usando. Y bueno, como ustedes saben, la endoscopía de imágenes avanzadas implica una serie de tecnologías, algunas de las cuales están ampliamente disponibles en los equipos que nosotros usamos
en la rutina, digamos, como son la alta definición, la alta resolución, el mayor campo de visión y las técnicas espectrales aplicadas a esta cromoendoscopía virtual. ¿Ya? Pero hay algunas de estas técnicas, o sea, en particular la magnificación, que requieren equipos avanzados a los cuales nosotros, al menos en pediatría, no tenemos acceso en hospitales pediátricos, sino que en centros donde coexistimos con gastros de adultos. ¿Ya? Pero estas técnicas espectrales de cromoendoscopía nosotros no las estábamos utilizando y las tenemos disponibles en nuestros equipos. Ustedes ya, la mayoría de los gastroadultos conocen esto, pero para explicarle a aquellos que no manejan la técnica, en qué consiste estas imágenes avanzadas, en modificaciones tecnológicas que permiten mejorar la calidad de la imagen y realzar las propiedades de los tejidos, por lo tanto, realzar las lesiones. Y esto tiene que ver con ciertas propiedades de la cámara, de video que está en el tubo del endoscopio, la fuente de luz, que en algunos casos filtra determinados espectros de onda, el procesador que va a manejar la imagen de determinada manera y finalmente el monitor, que tiene que ver sobre todo con la alta definición. Dependiendo de la marca del equipo que uno use, es la tecnología con la cual uno cuenta, pero cada marca tiene su tecnología, sobre todo de imágenes espectrales. En el caso de Olympus es NBI, en el caso de Fujinon es FAIS y más recientemente LSI y BLI, y en Pentax es iScan. Y todas ellas apuntan más o menos a lo mismo, que es realzar de mejor manera las lesiones. Esta es una diapositiva que tomé de una presentación del doctor Herbert Burgos, donde muestra que estas técnicas de cromoendoscopía virtual pueden ser de preproceso, o sea que tienen que ver con la fuente de luz y la cámara, como es el caso de NBI, de BLI, Laserio y Eluxio, o pueden ser postproceso, o sea que tienen que ver con el procesador, como es el caso de FAIS y iScan. ¿Ya? Y esta diapositiva lo que quiere mostrar es que la cromoendoscopía, ya sea con tinciones vitales o virtual, mejora la detección en cuanto a sensibilidad y especificidad de lesiones. En particular, esta es una diapositiva que tiene que ver con neoplasia, ¿ya? Entonces, la sensibilidad aumenta un poco, pero sobre todo la especificidad, por ejemplo, en distinguir un pólipo hiperplásico de un adenoma, ahí es bastante bueno, y el valor predictivo positivo también. Y este es un trabajo relativamente reciente en el que compararon la detección de lesiones de endoscopistas que no eran expertos con aquellos que sí eran expertos, utilizando luz blanca, que está aquí en WL, versus técnicas de cromoendoscopía virtual como son el BLI y el BLI Bright. Y lo que ellos ven es que las lesiones de mejor visibilidad, que eran estas más oscuras, en el no experto la tasa de detección era bastante menor con luz blanca respecto al experto, como pueden ver aquí, pero al utilizar estas técnicas de cromoendoscopía mejora la tasa de detección, especialmente en aquellos que no tienen tanta experiencia. ¿Y cuál es el problema de nosotros los gastropediatras? Que nosotros tenemos un volumen de endoscopía mucho menor al que pueden tener los gastroenterólogos de adultos. O sea, si un endoscopista de adulto hace 5 colonoscopías o 4 en un día, o hace 10 endoscopías en un día, cosa que es rutina en los hospitales, nosotros hacemos entre 1 y 2 colonoscopías al mes, a veces, o cada 2 semanas estamos haciendo una colonoscopía, y en el caso de las endoscopías altas pueden ser entre 1 y 4 a la semana. Entonces, con ese volumen, nosotros, por más experiencia, por más años de experiencia que tengamos, no vamos a llegar al nivel de experto que puede tener un endoscopista de adulto. Entonces, reconociendo esa limitación, que a lo mejor a algunos les puede incomodar un poco, creo que nosotros podemos sacar aún más provecho de estas tecnologías. Este es el LSI, una técnica moderna que está en los equipos Fujinon, que de acuerdo a esta diapositiva aumenta la concordancia entre los hallazgos endoscópicos e histológicos. Entonces aquí ustedes pueden ver que con luz blanca, que es WLE, la consistencia entre endoscopía y histología es alrededor de un 40-50%. En cambio con LSI la concordancia aumenta hasta casi 100%. O sea,
podemos confiar más en el resultado de nuestras endoscopías. Y aparte de eso, de que mejoramos la sensibilidad, la capacidad de detección, que mejoramos la concordancia con la histología o tal vez tomamos mejores biopsias, tiene además otras ventajas esta cromoendoscopía comparado con las tinciones vitales, que también aumentan la sensibilidad de la detección de lesiones. Es menos engorroso, no requiere insumos adicionales, por lo menos para cromo. Implica menos tiempo, o sea, es tener que poner una jeringa con una tinción, esperar que el tejido se impregne versus apretar un botón. No mancha y no tiene toxicidad para el paciente ni para el operador. ¿Y cuál es la situación en pediatría? Porque yo esperaba encontrar literatura al respecto. Entonces, esta es una guía europea de la Sociedad de Endoscopía y de la Sociedad de Gastropediatría, en la que ponen las indicaciones de endoscopía en general en niños. Entonces, quería enfatizar con esta diapositiva que a diferencia de adultos, la mayoría de las endoscopías pediátricas son por patología benigna. Nosotros vemos múltiples patologías, pero en general son patologías alérgicas, eosinofílicas, inflamaciones pépticas, enfermedad celíaca y otras causas de malabsorción y atrofia vellositaria, enfermedad inflamatoria intestinal y pólipos que en general son benignos, ¿ya? ¿Y cuál es la característica que tienen en común varias de estas condiciones? Es que son en parche, ¿ya? Y que pueden tener un aspecto macroscópico normal con luz blanca, pero que histológicamente uno las encuentra. Este es otro artículo que habla sobre cómo mejorar la calidad de la endoscopía pediátrica y ellos hacen mención de que en pediatría existe una pobre correlación entre los hallazgos endoscópicos gruesos con luz blanca y el resultado de la histología. Y por eso mismo es que ellos consideran que es crítico el hallazgo histológico, considerando que estas son biopsias tomadas al azar, ¿ya? Y por otra parte, también enfatizan que la endoscopía en los niños es un procedimiento que tiene potenciales riesgos, que es caro, que es invasivo, que está hecho en una población vulnerable y que por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de maximizar su rendimiento, ¿ya? Y de ahí sale la inquietud de poder aplicar estas nuevas tecnologías para mejorar este rendimiento. Este es un artículo en el que en un hospital terciario pediátrico de Reino Unido hicieron una revisión de 2 años y medio con más de 3.000 endoscopías, que es un volumen significativo para lo que nosotros hacemos en pediatría, y ellos vieron cuál era el rendimiento de sus endoscopías, que se supone que ellos son expertos. Entonces aquí están las distintas indicaciones por las cuales se hicieron los procedimientos, en general dolor abdominal, diarrea, sangrado digestivo, pérdida de peso. Y este es el rendimiento diagnóstico en porcentaje de la endoscopía alta y de la colonoscopía. Entonces ustedes pueden ver que dependiendo del rango etario, en las endoscopías altas, más o menos el 20% de ellas daban algún hallazgo, lo que significa que alrededor del 80% de estas endoscopías, que se supone que son en una población seleccionada, 80% eran normales, ¿ya? Con luz blanca. Entonces a lo mejor ahí nos estamos perdiendo de algo. Y en colonoscopías alrededor del 30% tenían hallazgos. Y ahora cuando se comparaba endoscopía versus histología, podemos ver que había un porcentaje de discrepancia. O sea, había un 18% en los cuales había endoscopía normal con histología alterada y un 24% en la que había endoscopía alterada con histología normal, ¿ya? Y la idea es tratar de acercar ese gap y hacer mejores nuestros procedimientos. Entonces, dado que muchas veces nosotros vemos todo normal, las guías europeas sugieren tomar biopsias de rutina en todo niño sometido a endoscopía, cosa que me parece que en adultos no es así, o sea, que se toman biopsias solo si hay lesión. Nosotros tomamos biopsias de todos los segmentos en todas nuestras endoscopías, lo que obviamente implica gastos, implica riesgo de sangrado, mayor tiempo, ¿ya? Esto es una recomendación de experto, la evidencia que hay detrás es de baja calidad y la recomendación es débil, pero es algo que hacemos. Y así es como en esta misma guía, dependiendo de la patología que se sospecha, se recomienda la toma de biopsias a ciegas, ¿ya? En distintos segmentos. Por ejemplo, esofagitis eosinofílica, tomar por lo menos 3 biopsias
de esófago distal y esófago proximal, Helicobacter pylori por lo menos 2 biopsias de antro y cuerpo y así sucesivamente. Entonces nosotros finalmente estamos como buscando un gato negro en una habitación oscura. Podemos escucharlo, podemos estar seguros que está ahí, pero probablemente no lo vamos a encontrar. Y yo en lo personal creo que la aplicación de estas técnicas es como prender la luz y finalmente ver a este gato negro. Este es otro artículo, en este caso de la Sociedad Norteamericana de Gastropediatría, en la que dicen cómo montar una unidad de endoscopía. Y ellos reconocen o explicitan, digamos, que existen procesadores nuevos que tienen imágenes espectrales incorporadas que en adultos son usadas para la detección de displasia y que en pediatría no se ha definido su uso. O sea, ellos reconocen que existe esta tecnología, pero la restringen o cierran su mente, digamos, a que se use en displasia o neoplasia en adultos y no se abren, en este caso, a la posibilidad de que podamos detectar lesiones benignas, siendo que lo tenemos a la mano. Entonces, aquí viene la parte de cuáles son los potenciales usos de esta cromoendoscopía virtual y magnificación en niños, porque en adultos ya hay literatura respecto a su uso en patología benigna. Yo partí haciendo una búsqueda en PubMed utilizando estos términos que están aquí, cromoendoscopía, imágenes espectrales y todas las tecnologías, NBI, FAIS, etc. Y puse como filtro menores de 18 años y lo que encontré fue 0 entradas. O sea, no hay literatura respecto a la aplicación de estas técnicas. Puede que se esté usando en algunos centros, pero no se está publicando al respecto. Y entonces fui a hacer una búsqueda más amplia y fui a Google, así como que no es una búsqueda tan seria, pero se puede ampliar. Y encontré un libro de endoscopía publicado el año 2011, donde había un capítulo de cromoendoscopía publicado por un doctor italiano. Y en este capítulo él dice que la cromoendoscopía es la aplicación tópica de tinciones sobre la mucosa del tracto gastrointestinal que permite mejorar la identificación y caracterización de lesiones por endoscopía. Entonces partimos de la base de que en este libro de expertos ellos consideran que la cromoendoscopía son solamente las tinciones vitales. No hacen mención a las nuevas tecnologías, pero reconocen su utilidad y dicen que su uso junto con magnificación aumenta el rendimiento en la toma de biopsias, especialmente frente a la sospecha de displasia y cáncer, que es el uso que más se ha conocido en adultos. Reconocen también que incluso la técnica con tinción vital es simple, rápida, barata, en general segura y que requiere un equipamiento simple que en general está ampliamente disponible. Más aún sería esta cromoendoscopía virtual que implica solo apretar un botón. Y reconocen que con este desarrollo de endoscopía terapéutica, por ejemplo, mucosectomías o resecciones, el uso de esta cromoendoscopía permite asegurar márgenes libres de mejor manera. Entonces, aquí esta es un reconocimiento explícito de que la cromoendoscopía tiene utilidad en pediatría y que abre la puerta a que podamos usar estas técnicas virtuales. En este capítulo ellos mencionan las distintas tinciones vitales que podrían ser de utilidad para distintas patologías que vemos en pediatría. Entonces, esófago de Barrett, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal y pólipos. Pero eso es lo que hay, que como ven es bastante poco. Entonces, ¿qué podemos ver hacia el futuro? Yo veo como potencial uso en esófago la detección de esofagitis no erosiva. Nosotros en pediatría diagnosticamos sin problema la esofagitis erosiva y en los casos en los que el paciente tiene síntomas, vemos endoscopía con luz blanca normal, pero histológicamente encontramos inflamación, lo catalogamos como esofagitis no erosiva. Pero aquí las imágenes avanzadas en el mundo de los adultos han abierto una patología que es la esofagitis de cambios mínimos, que nosotros en pediatría no la estamos buscando en este momento, que podríamos mejorar o incluso hacer la detección de cosas que en este momento no estamos haciendo. En pediatría yo encontré un solo estudio que hacían
o sea, era una serie descriptiva de pacientes pediátricos donde usaban tinción vital y ellos buscaban esofagitis erosiva y no erosiva y describían esta, entre comillas, esofagitis de cambios mínimos. Y ahí yo creo que tenemos un área importante de desarrollo. También en esofagitis eosinofílica, donde está descrito que hasta un 30% tienen endoscopías normales con luz blanca. Esófago de Barrett, que vemos en algunos pacientes, sobre todo neurológicos con reflujo de larga data. Y en varices esofágicas, que permite definir mejor la extensión de las lesiones. En estómago podemos usarla en gastropatía por Helicobacter pylori, que en particular en Chile es muy frecuente, puede estar en alrededor de la mitad de las endoscopías pediátricas que hacemos. También en gastropatía química, en metaplasia intestinal y atrofia de mucosa, que en este momento nosotros no estamos buscando de forma activa, y también en malformaciones o lesiones vasculares. En particular, en estómago, aquí quería poner énfasis en que nosotros sí deberíamos buscar de forma más activa la metaplasia y la atrofia, que son lesiones precancerosas. Esta es una serie de más de 3.000 adolescentes de Japón, que es un país que tiene alta tasa de cáncer gástrico, igual como la tenemos nosotros acá en Chile, pero que ellos han bajado de forma bastante agresiva la tasa de Helicobacter pylori con el uso de erradicación con antibióticos. Entonces, nosotros tenemos mucho más Helicobacter, pero todavía tenemos tasas similares de cáncer. Entonces, en este grupo de adolescentes ellos encontraron solo un 4% de Helicobacter positivo, estando ellos asintomáticos, y lo detectaron con test no invasivos, ¿ya? Y ellos invitaron a todos estos chicos a hacerse endoscopía y la mayoría de ellos aceptaron. Entonces, por endoscopía, ellos confirmaron el Helicobacter en 60 de 72 y no lo confirmaron en los otros 12. En aquellos en los que se confirmó por test de ureasa el Helicobacter, en 60% de ellos se encontró atrofia gástrica por endoscopía. Y esto es un hallazgo importante porque esta es una lesión premaligna, o sea, viene la atrofia, luego la metaplasia y finalmente las lesiones neoplásicas. Ahora, histológicamente en niños con un promedio de edad de 10 años, en distintas series, se ha descrito entre 0 y 35% de atrofia gástrica y entre 0 y 13% de metaplasia intestinal, tomando biopsias al azar. Entonces yo creo que es algo que los gastropediatras de acá, en particular de Chile, deberíamos buscar y utilizando estas técnicas debería mejorar nuestra tasa de detección. En intestino delgado tenemos atrofia vellositaria de distinto origen, enfermedad celíaca. En alergia alimentaria en adultos yo no encontré literatura y yo creo que ahí tenemos un área de desarrollo importante. También, bueno, está enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de injerto contra huésped y malformaciones vasculares. Entonces, en particular, como no encontré literatura al respecto y tuve la oportunidad de ir a través de, con apoyo de Clínica Alemana a formarme un mes al centro de entrenamiento que tiene el doctor Herbert Burgos en Costa Rica. Entonces, teniendo la oportunidad de aprender de él, le solicité la autorización para poder revisar las fichas de los casos de adolescentes que él tuviera para ver si efectivamente había lesiones y se justificaba hacer esto. Bueno, y él generosamente me permitió hacer este estudio. Entonces este fue un estudio descriptivo, retrospectivo, revisando los registros de endoscopía de los pacientes entre julio de 2017 y junio de 2019. Y todas ellas se habían hecho, o sea, el criterio de inclusión era que se hubiera hecho cromoendoscopía virtual y magnificación y que los pacientes tuvieran menos de 20 años, o sea, hasta 19. En estos 2 años, el doctor Burgos en particular había realizado 37 endoscopías en pacientes con una mediana de edad de 17 años, entre 12 y 19, y la mitad de ellos eran varones. Y lo que me llamó la atención al revisar esto es que todos los pacientes tuvieron al menos una lesión macroscópica encontrada por esta cromoendoscopía virtual. Si recuerdan, antes de la diapositiva en la que les mostré la experiencia de un centro terciario de Reino Unido, alrededor del 30% de las endoscopías altas tenían hallazgos en ese estudio. Entonces podemos ver, si bien probablemente el grupo de pacientes de Costa Rica era un poquito mayor, eran adolescentes un poquito mayores, todos ellos tenían algún hallazgo que podía
explicar los síntomas que motivaron la endoscopía. Los hallazgos fueron, en el caso de esófago, hubo un 62% de casos normales, y los que tenían algo podían tener, hernia yatal, que es evidente con luz blanca, pero había 2 que tenían esofagitis de cambios mínimos, 2 que tenían esofagitis erosiva, 2 que tenían esofagitis eosinofílica y 1 que tenía una heterotopia gástrica que probablemente no tenía que ver con los síntomas. En estómago, todos los pacientes tuvieron algún tipo de alteración en su mucosa, gastritis crónica superficial, artritis erosiva. Hubo 2 pacientes que tuvieron metaplasia intestinal y uno de ellos tuvo atrofia. En duodeno, afortunadamente en esta serie no se encontraron alteraciones. Se tomaron, nosotros, como les decía también antes, en gastropediatría tomamos biopsia en todos los pacientes, cosa que no se hace en adultos. En esta serie de casos se tomaron biopsias en 8 pacientes solamente, pero en todos ellos hubo concordancia entre el hallazgo macroscópico y el hallazgo histológico. Hubo 2 de ellos que eran esofagitis eosinofílica y también se confirmó el de la metaplasia intestinal, el de la atrofia, etc. Entonces eso es respecto a endoscopía alta. Respecto a colon, puede ser de utilidad en pólipos. Nosotros encontramos más que nada pólipos juveniles, pero en casos, por ejemplo, de poliposis hereditaria, podría ser de bastante utilidad para la distinción de adenomas y de displasia. También es útil en enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, para ver si aparecen lesiones displásicas. Tiene potencial en alergia alimentaria y enfermedad injerto contra huésped, malformaciones vasculares. Este es un estudio del año 2018 en el que se hizo una serie retrospectiva de pólipos colónicos en los que ellos compararon 2 técnicas de resección, mucosectomía y electrocoagulación, y como outcome secundario, no era su outcome primario, ellos usaron en algunos de ellos tinción con índigo carmín, y ellos querían ver si el uso de esta tinción vital aumentaba el tiempo del procedimiento o el tiempo de hospitalización o complicaciones en el procedimiento mismo. Entonces, esta es la tabla que está acá, aquí están las mucosectomías, la electrocoagulación, y aquí vieron si usaban cromo o no usaban cromo, pero con tinciones vitales, y ellos vieron que el tiempo operatorio con cromo era de 27 minutos contra 20 sin cromo, lo que resultó significativamente más largo, pero si consideramos que 7 minutos no es un tiempo clínicamente relevante, y esto puede mejorar la resección y la delimitación de los bordes, ahí probablemente se justifica el uso de estas técnicas, y con el uso de cromo virtual, que solo implica apretar un botón, estos tiempos probablemente serían menores. Este es un artículo de revisión de enfermedad inflamatoria intestinal donde los autores, sin tener literatura sin tener literatura respecto a cromoendoscopía virtual, reconocen que hay evidencia para la tinción vital con índigo carmín y magnificación. Entonces recomiendan en niños en enfermedad inflamatoria hacer sobre todo el seguimiento con cromoendoscopía y magnificación. ¿Cuáles son las proyecciones de esto entonces? Que sea un aporte a mejorar el rendimiento diagnóstico de nuestros procedimientos pediátricos, haciendo biopsias más dirigidas o eventualmente evitando biopsias innecesarias con los costos y riesgos que eso significa. Pero esto necesita una etapa de validación. Creo que es un desafío al que estamos todos invitados, digamos, tanto los gastropediatras como los gastroadultos que hagan adolescentes, porque necesitamos validar si las imágenes que estamos viendo se correlacionan efectivamente con la histología, igual como ocurre en adultos, y hay patologías que son propias de la infancia que no están descritas, como es la alergia alimentaria, la hiperplasia nodular linfoide, donde necesitamos describir cuáles son los hallazgos con estas nuevas técnicas. Y bueno, yo llegué de esta estadía en Costa Rica hace una semana, ya vengo con la cosa fresquita, y llegando acá me tocó hacer un par de endoscopías en la clínica alemana, donde tenemos tecnología con LSI y BLI, y tenemos magnificación. Y justo me tocó hacer endoscopía a un paciente de 12 años, varón, que tenía dolor abdominal y dentro del estudio tenía un antitransglutaminasa positivo, probablemente enfermedad celíaca. Entonces, yo no pensé en esta presentación, así que le saqué fotos solo al informe. La calidad de la foto no es la óptima, pero aquí pueden ver con LSI
la mucosa totalmente atrófica, estos pliegues que están como más marcados y con magnificación, la ausencia total de vellosidades. Cosa que con luz blanca nosotros no veíamos, llegábamos y tomábamos, bueno, a veces uno tiene suerte y lo ve, pero muchas veces no. Y la biopsia de esto fue un March 3B y se confirmó la enfermedad celíaca. Pero gracias a esta técnica yo le pude decir desde que terminé la endoscopía que él tenía atrofia. Claro. Y este es otro caso, una adolescente de 19 años, mujer con dolor abdominal, que esta es la endoscopía con luz blanca, que se veía bastante normal, y con LSI se pudieron apreciar erosiones a nivel de bulbo duodenal, esta es la segunda porción que estaba normal, y a nivel de antro gástrico tenía varias erosiones y tenía esta congestión de los vasos subepiteliales que indica gastropatía química. Entonces también tuvimos una explicación a su dolor al utilizar estas técnicas que son más sensibles. Bueno, agradezco su atención y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer muy especialmente al doctor Herbert Burgos, que me dio la oportunidad de rotar por su centro de entrenamiento y que él me contaba que es primera vez que pasa un gastropediatra por su centro. Espero que no sea la última, que se haya abierto una puerta. Él fue extremadamente generoso y bueno, agradezco a él y quiero aprovechar también para agradecer a mi familia, que sin ellos esto no hubiera sido posible y que estuvieron este mes ahí apoyándome. Así que muchas gracias y gracias por su atención. La verdad es que gracias a ti por esta tremenda presentación, un poco adentrarnos al mundo de la pediatría, la gastroenterología infantil y ir viendo en realidad cómo van sucediendo las cosas, sobre todo en esta época como de transición en que les tocan a ustedes los pacientes y posteriormente llegan con nosotros. Cuando aún no hay ninguna pregunta en el chat, pero cuando tú hablas de biopsias al azar, que le toman biopsias a todos los pacientes pediátricos, ¿te refieres a biopsias según el protocolo de Sydney? ¿Cuántas son las biopsias al azar que toman? No, mira, a ver, por ejemplo, en duodeno, bueno, si uno sospecha enfermedad celíaca, uno toma por lo menos 5 biopsias, ¿ya? Y si el paciente tiene dolor abdominal y no tiene sospecha de enfermedad celíaca, tomamos por lo menos 2 biopsias de segunda porción al azar. Sí, o sea, en un paciente con endoscopía normal, al menos se lleva 2 biopsias de duodeno. ¿Ya? De estómago tomamos por lo menos por lo menos una, y es en cualquier parte, digamos. Habitualmente la tomamos en el antro, pero no seguimos el protocolo de Sydney. Porque el protocolo de Sydney de fondo está pensado está en cáncer. protocolizado, claro. Pero pensando en cáncer. Nosotros tomamos de cualquier parte buscando si hay inflamación, si hay alergia alimentaria, vamos pensando en eso, claro. Y de esófago tomamos por lo menos un par de biopsias distales y un par de proximales. Si uno está sospechando esofagitis eosinofílica, debiera tomar 3 distales, 3 proximales por lo menos. Entonces, un paciente con endoscopía normal se lleva más o menos como 6, 7 biopsias. Claro, porque 2 de duodeno, 1 o 2 de estómago y unas 3 o 4 de esófago. Ok. Claro. Cuando le encuentran a un paciente metaplasia o atrofia en las biopsias, ¿proponen algún seguimiento en ese grupo de pacientes? Igual como lo proponemos nosotros. Buena pregunta. No hay recomendación al respecto. Y de hecho, la mayoría de las guías son hechas por los europeos y por los norteamericanos que no tienen el problema del Helicobacter pylori que tenemos nosotros. Entonces, ellos no tienen la conciencia respecto a la atrofia y la metaplasia. Para nosotros en este momento es un hallazgo, no lo estamos buscando activamente. Entonces, si dentro de estas biopsias al azar nos llegamos a cruzar con una metaplasia, ahí estamos en la duda porque si es que le tomamos un Helicobacter, vamos a tener que erradicarlo y no tenemos claro en cuánto tiempo más seguirlo. Y si no le tomamos Helicobacter, ahí estamos en la disyuntiva de qué hacer con ese paciente, porque puede tener que repetirse la endoscopía o hacerse el antígeno en deposición para ver si tiene Helicobacter. Pero en niños, como no tenemos el tema, o sea, es raro que veamos gastropatía autoinmune, por ejemplo, como causa de atrofia. En general debiéramos relacionarlo con Helicobacter y buscarlo y erradicarlo. Perfecto. Claro. Bueno, desde La Serena nos preguntan el doctor
Alberto Torres. Si se realizan biopsias a todos los pacientes pediátricos, ¿cuál es la utilidad entonces de las tinciones? Sí, muy buena pregunta, porque nosotros en este momento le tomamos biopsias al azar, sin tratar de dirigir a las zonas que probablemente tengan lesión. Entonces, la idea con estas cromoendoscopías es que nosotros podamos identificar más lesiones. O sea, probablemente con la luz blanca se nos están pasando lesiones. Y además, por ejemplo, en el caso de la alergia alimentaria, de la enfermedad celíaca, de la enfermedad de Crohn, que son patologías que se dan en parche, nosotros podemos estar biopsiando al azar justo la zona sana. Entonces, con esta tecnología y asociado, ¿no?, a la magnificación, nosotros podríamos detectar mejor la zona que sea más apropiada para biopsiar. Esa por lo menos es mi visión, que es la que compartí con el doctor Burgos, que él como que le ve campo en ese sentido. O sea, probablemente no es que dejemos de tomar biopsia, sino que la hagamos dirigida al lugar donde con mayor probabilidad encontremos algo. Bueno, entendiendo además que en Chile son pocos los centros que cuentan, digamos, con equipamiento de alta calidad, digamos, de alta resolución, perdón. Entonces ocupamos muchas veces hospitales públicos, tenemos solamente equipos con luz blanca, y ahí las biopsias y los protocolos estandarizados para toma de biopsias son importantes también. Claro, es que justamente en pediatría lo que está dentro de las guías es que tenemos que tomar la biopsia, pero el lugar, el protocolo que tienen ustedes como de Sydney, que es el lugar de donde hay que tomarla, no está tan establecido, claro. Ahora, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Roberto del Río, que tenemos un equipo Fuji con una serie de 530, que no es lo más nuevo, digamos, pero tenemos FAIS con eso. Entonces, también esta semana empezamos a hacer FAIS, empezamos a perderle el miedo, digamos, a usar esto, y efectivamente se realzan las lesiones, se realzan las erosiones. Por ejemplo, tuvimos un paciente ayer que se veía con luz blanca el duodeno normal. El paciente tenía diarrea crónica. Tenía con luz blanca normal, y al hacer el FAIS se veían nódulos que no se veían con la luz blanca, porque esto te aumenta realza todos los cambios de superficie. Entonces tomamos biopsia de los nódulos. No sé qué va a dar, pero por lo menos pudimos encontrar algo. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas. Nuevamente agradecer tu participación y por habernos venido a dar esta muy buena charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan todos una buena semana.